Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bendecido día, feliz día del Señor. Seamos felices para experimentar el amor de Dios que ha hecho latente en nuestra libertad. Elijamos vivir guiados por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ese que hemos recibido desde el primer día de nuestro bautismo. No hay mejor guía que escuchar a Dios, sobre todo en nuestro corazón. Porque incluso en la palabra de Dios, eso les dice Jesús a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya. Escuchen bien, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no les podré enviar al Paráclito, el Consolador, el Abogado, el Maestro interior. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos dirá: tengo muchas cosas que decirles, pero no podrán entender ahorita. Prestemos mucha atención en esos detalles que dice el Evangelio de San Juan. Sí, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Un evangelio muy profundo que podrá llevarnos a lugares que nunca podríamos haber imaginado. Y a lo mejor muchos se preguntarán por qué no lee el Evangelio. Es para que también ustedes lo lean en casa. Sí, que puedan leerlo en casa. Que sea un movimiento, un movimiento de actitud, de querer encontrar a Dios en la palabra. Y es que Dios nos habla de muchas maneras. Dios siempre tiene un mensaje para ti y para mí, en el cual podemos siempre encontrar la respuesta a esa pregunta que tanto nos agobia, a esa situación por la cual estamos pasando. Podemos imaginarnos qué tan grande en cuestión de sabiduría fue Jesús. Podemos imaginarnos qué tan gran maestro fue Jesús, que incluso le dice a sus discípulos: muchas cosas tengo que decirles, pero todavía no van a entender. Posiblemente a los discípulos en aquel entonces les podía pasar lo que a muchos de nosotros nos pasa hoy en día, que somos un poco cerrados, tanto de mente como de corazón. Pero las verdades que Jesús decía y las verdades que Jesús sigue diciendo a través de su evangelio, a través de muchas maneras en las que Dios a través de su Hijo se manifiesta, esas verdades que van al corazón, son verdades profundas. Jesús siempre habló al corazón y lo sigue haciendo. Son verdades profundas que se tienen que volver a repasar, volver a entender. Se tienen que volver a vivir. Tenemos que llegar con un entendimiento hacia lo que Jesús nos ha mostrado. Cada vez que se hace esto, vamos viendo que sus palabras cuentan con una profundidad inimaginable y con su entendimiento y revelación que nunca termina. Porque su amor, su enseñanza, su palabra siempre será viva y eficaz. Por eso dicen que en cuestión de verdad no se trata de que uno posea la verdad, sino que sea la verdad la que me posea a mí. Porque cuando hablamos en cuestión de verdad, estamos hablando de una persona, de Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y no se trata de que yo posea a Jesús, sino que Él me posea a mí.
de que Él sea mi Señor. Por eso debemos de tener esa actitud de apertura. Y esto es muy importante. Jesús les está diciendo a sus apóstoles, al igual que a ti, al igual que a mí, que hay muchas cosas que nos tiene que decir, pero que en estos momentos no podemos entender. Que no es el momento, porque no lo entenderemos. Pero el Espíritu Santo es el que nos irá guiando en cuestiones de Dios. En cuestiones de Dios hay muchas cosas que creemos saber y muchas cosas que no sabemos. De lo que creemos saber, una verdad a la cual decimos, pues bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que dice mi entendimiento, pero el entendimiento y la sabiduría de Dios son tan gigantescas, no se le puede encontrar una medida, porque Jesús es tan generoso con su misericordia, al igual que con su sabiduría, al igual que con su entendimiento, al igual que con todo su amor que viene aplicando con esos sagrados dones. Y es por eso que nos seguirá guiando, porque hay cuestiones en las cuales no conocemos mucho, no sabemos, y hay muchas que creemos saber en las cuales también estamos equivocados, pero cuando se trata de la verdad de Jesús, hay que ir como Moisés, cuando se acercó a la zarza ardiendo, quitándonos las sandalias, caminando con cuidado, porque estamos hablando de una persona. Y vaya que qué persona, Dios mismo. Y al tratarse de Dios, es mucho más de lo que pudiéramos aprender que lo que hemos creído saber, de lo que pretendemos entender. Hoy día de la Santísima Trinidad, un misterio que posiblemente podemos llegar a acercarnos a poder entender esto, pero entenderlo por completo sería, me atrevo a decir que imposible. Muchos podrían decir, ¿son tres dioses? ¿Una persona? ¿O son tres personas y un dios? ¿Cómo lo podemos llevar a cuentas? Y es que Dios en su palabra nos habla en el Antiguo Testamento el Padre. Después llega ese momento en el que sí el Espíritu Santo aparece en el momento de la creación y aparece para poner calma, para establecer un orden. Después llega Jesús, nacido de mujer, nacido del Espíritu. Y en eso nos habla Jesús en este Evangelio sobre el Espíritu Santo. Ese al cual dejamos cuando oramos al último, o al cual no lo hacemos partícipe de nuestra oración, el Espíritu Santo. San Pablo en la palabra dice que siempre hay que renovar ese Espíritu Santo, siempre hay que renovarlo. Y es que muchos no lo podremos entender, pero se nos habla de muchas maneras. Dios Padre era como que muy directo, era un diálogo de padre e hijo, y nos decía con palabras de papá, con palabras de un padre fuerte, como cuando uno se equivoca y quiere restablecer
esa comunicación, y el cual nos repetía miles de veces, yo creo, después de tantos años, no endurezcan el corazón. Después llega Jesús con un diálogo profundo, un diálogo al corazón, al interior, que nos dicen, hey, no todo está acá, no todo es el exterior, no todo es lo que tú estás viendo, sino que también tengamos entendido que el pecado puede provenir de dentro, que las parábolas, que las citas bíblicas, que los pasajes en los que se involucra Jesús es un mensaje al interior y nos habla del Espíritu Santo, aquel que nos va a guiar y nos va a llevar al entendimiento para que un día, cuando se cumpla nuestro tiempo aquí en la tierra, podamos decir en presencia de Dios, por fin lo entiendo, por fin lo entendí. De esto se trataba. De esto se trata. 3 personas, un solo Dios, pero a la vez los 3 son Dios. Y es como cuando se conforma una familia, donde hay un papá, hay un hijo, y donde hay un hijo es porque hay un papá. En el caso de mi familia, que está conformado por un papá, mamá, y somos 3 hijos, los cuales estas 5 personas conformamos un solo ser que forman vida. Y es un poquito complicado de entender, pero el amor que desenvolvió Dios, que fue entregando Dios poco a poco, fue así como creó la vida de su Hijo, es así como nos dio a su Hijo, fue así como entregó al Espíritu Santo, dándose en plenitud. Y es así como el amor de una persona, individualmente hablando, papá y mamá, crearon vida. Y es por eso que estoy aquí, por gracia de Dios, por un sí de vida. Cuentan por ahí, muchos dicen esta historia que es de San Agustín, que muchos cuentan que fue un sueño, y otros dicen que pues simplemente iba caminando, como me lo contaron a mí, como me lo relataron. Cuentan por ahí que una vez San Agustín, en alguna ocasión, él estaba pensando y pensando en la Santísima Trinidad, en cómo poder explicar y entender 3 personas, pero un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son 3 dioses, sino uno. Entonces él estaba pensando eso cuando algunos dicen que se quedó dormido, y en ese sueño él va caminando por la orilla del mar y ve a un niño que hizo un hoyo en la arena, así con sus manos. Podríamos decir que era un niño jugando, ¿no? Y con una conchita, el niño iba, corría, agarraba agua y la echaba en el agujero, en el hoyo. Y así en repetidas ocasiones, y San Agustín lo logra ver apresurado, corriendo y corriendo. Se acerca intrigado y le pregunta al niño, ¿qué haces? Y el niño le responde, voy a poner toda el agua del océano, toda el agua del mar en este agujero. Y San Agustín le responde, pero eso es imposible. Eso es imposible. El agua del mar no cabe en este agujero. E incluso en lo que tú vas de aquí a allá, el agua ya se sumergió. El agua ya está siendo absorbida por la tierra. Ya la perdiste.
Es imposible lo que estás pretendiendo. Y ese niño voltea a ver a San Agustín. Yo me imagino que ese niño voltea hacia arriba y le dice, y entonces tú, ¿cómo pretendes conocer y comprender a Dios en tu cabeza? A un Dios que no puede y que no cabe en nuestra cabeza. Y otros dicen que simplemente lo volteó y lo miró fijamente y le dijo directamente, así mismo como San Agustín le dijo, es imposible lo que tú quieres hacer. Y este niño le respondía, así como tú quieres entender el misterio de la Santísima Trinidad. Es imposible, en pocas palabras. ¿Cómo quieres comprender algo que no cabe en nuestra cabeza? Algo que supera nuestro entendimiento. Dios es Dios. La verdad es la verdad. Y en el momento que tú la haces tuya, la conviertes en una verdad subjetiva. Y ahí es donde se pierde la verdad. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que en este momento el Espíritu los guiará para comprender las cosas. Y ojo ahí, porque no dice el Espíritu Santo hará que comprendas, no dice el Espíritu Santo te guiará a la verdad, porque lo que hoy creo que es, mañana no es. Es una verdad objetiva de la cual habla Jesús. Una verdad objetiva. Es real, es inmutable. Es Dios. Pero somos nosotros los que cambiamos a cada rato. Por eso lo más sensato es tener esa actitud de apertura, de docilidad, de creer en la palabra de Dios y confiar en su palabra. Porque en un mundo donde las cosas se están manipulando tanto, donde hay tantas verdades que son a conveniencia o mentiras disfrazadas de verdad, ¿sí? Donde hay derechos, sí, que podrían decirse pues más chuecos, ¿no? Donde hay derechos que explotan la dignidad de una persona, derechos que están chuecos, corruptos, porque están quebrantando el corazón del ser humano, corrompiendo a la sociedad, donde nuestra opinión es válida, pero no se trata de que nuestra opinión cambie la verdadera verdad, que es Dios. Por más que nosotros tengamos nuestra opinión, Dios seguirá siendo Dios. Dios no va a cambiar porque nosotros le pidamos que sea más abierto, que tenga una perspectiva diferente, que tenga una perspectiva igual a la mía. Dios es Dios. Y Dios no se equivocó con la perspectiva hacia la eternidad que nos regala. Dios no tiene por qué cambiar. La verdad no cambia. Es inmutable. El único que no cambia es Dios. El único que no se equivoca es Dios. El único que sabe el camino y es el camino es Dios. La única palabra que aparece inalterable es Dios. Y es que Él mejor que nadie nos conoce. ¿Quién mejor que Él? ¿Quién mejor que Él nos conoce a ti, hermano, y a mí? Es por eso que debemos recibir al Espíritu Santo y dejemos que sea Él el que nos vaya guiando.
dejarnos sorprender. No pretendamos acapararlo, seamos pacientes y dóciles. Decía un sacerdote que él en alguna ocasión, cuando llevaba una materia, el término de dogma, un dogma es una verdad que se considera indiscutible o un principio fundamental de una doctrina, y su mejor definición, decía este sacerdote, que su mejor definición era admiración, sorprendernos ante la verdad, no limitar, sino admirar el misterio que se nos revela. Hay muchas cosas que no entendemos, pero cuando hayamos llegado a la verdad, y me refiero con Jesús, ahí podremos contemplar el esplendor que Dios nos revela día con día. Es mejor escuchar nuestro interior que aferrarnos a nuestras ideas. Es mejor dejar de pensar en qué es lo que creemos mejor y preguntarle a Dios qué es lo mejor. Solo basta con preguntar y saber escuchar. Dejemos de tratar de entender ese misterio de la Santísima Trinidad. Dejemos de tratar de entender a Dios, como decía un sacerdote. A Dios no se le entiende, a Dios se le ama. Porque tratar de entenderlo será difícil, para unos más que otros. Pero en cuestión de amor, se nos irá revelando día con día ese esplendor, esa perspectiva hacia la eternidad. Seamos dóciles al Espíritu y escuchemos la voz de Jesús que nos dice: tengo mucho que decirles, pero no es el momento de que comprendan. Mas no hay que preocuparnos, porque Él nos guiará a ese Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado, ese Maestro en nuestro interior. Que sea el Espíritu Santo el que te guíe el día de hoy, el que te guíe en esta semana y te lleve cada vez más cerca hacia la verdad, que te lleve por ese verdadero camino que es Jesús. Que sea el Espíritu Santo el que siempre se renueve en ti. Que tengas un muy bendecido día. Que tengas un día lleno de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendecido día, amigos.